Dios les bendiga. Por aquí Inés García de la Catacumba 4 de Levitown. Espero se encuentren bien. Eh, Hoy les quiero contar una experiencia real que tuve y cómo la palabra pues se hace real en nuestras vidas. En estos días estuve con una de las hermanas en la fe compartiendo qué hermoso cuando podemos ver la palabra de Dios cumplirse en nuestra vida y ver esa realidad palpable. Eh, y en el caso de ella, pues es, ¿verdad?, la consolación que el Señor solo puede dar, que dice la palabra que recibimos una paz que sobrepasa el entendimiento humano, que en nuestra humanidad no somos capaces de provocar esa paz ni de sentirla, y que nos enfrentamos a situaciones que sin el Señor serían desastrosas, pero con la mano del Señor podemos ver esa consolación y esa paz que solo viene de Él. Y lo que quería compartirles es que yo estuve cuidando a una amiga en el hospital, una amiga y hermana en la fe, anoche, y realmente fue difícil, fue costoso, digamos, en la capacidad física y la energía y hasta un poco la tolerancia y la paciencia. Y mientras lo hacía, le decía al Señor: Señor, lo quiero hacer como para ti. Quiero hacerlo pensando que a quien estoy cuidando es a ti. Y ella es un poquito exigente, y en una tuve que ir a buscar algo a la estación de enfermera y después ir a otra área allí del piso. Y yo decía: Señor, estás un poco majadero, pero amén. Nada, realmente cuando nos ponemos en la perspectiva de que las cosas las hacemos para Dios, podemos realmente vivir ese amor de Cristo, sentir que Dios te pone esa capacidad para sentir su amor, su empatía. Y no que yo no tenga amor y empatía por esta hermana, sino que bajo el agotamiento, el que la noche antes, pues para poder hacer la gestión de recogerla, pues apenas dormí 3 horas, y entonces el día fue un poco movido de ir. Tuve la bendición de que mi hermana me acompañó y me ayudó un montón, pero con todo eso, pues me tocó la noche de anoche completa. Y también pues tuve la oportunidad de apoyar a la otra paciente que igualmente estaba operada, pero sí sentía el agotamiento físico y sentía de momento, wow, son muchas cosas a la vez, y me siento bien agotada. Ayúdame, Señor, a estar alerta para escucharla, porque a veces me hablaba bien bajito y yo un poco estaba dormitando, pero al final del día puedo entender que si lo hacemos para uno de sus pequeños, para Él lo hacemos. Y entonces quería refrescar esa palabra que se encuentra en Mateo capítulo 25 del verso 30 en adelante, y dice, el 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo estaba ideado ese lugar perfecto en el reino de Dios para nosotros. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste.
y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así es que pude disfrutar el entender que aún en mi debilidad humana y de mi agotamiento físico y hasta mental de una cosa, otra, y un poco pues queja por diferentes cosas hacia el personal, etcétera, que tuvo mi paciente, pues en el fondo realmente sabía que lo hacía como para el Señor. Se lo pedía al Señor que pudiera hacerlo como para Él. Y debemos siempre ver esa perspectiva de que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y entendamos que lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer con amor y de todo corazón. Y así lo hice porque sí, comparto un afecto genuino para la paciente, pero igualmente quería proyectar al Señor en ella, o sea, saber que lo estaba haciendo con ella, pero como para el Señor, porque realmente en la humanidad, pues de momento a veces yo decía, es que de verdad está bien majadera, pero pues nada, la amo en el amor de Cristo y fue un pequeño ejemplo que les quiero compartir para que siempre podamos enfocarnos en que lo que hagamos por un pequeño lo hacemos para el Señor y hacer las cosas como para Dios. Y entonces quiero concluir con una palabra que está en Colosenses 23 al 24, Colosenses 3 del 23 al 24. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Así es que realmente pues le exhorto, en ocasiones soy bien consciente que en nuestra humanidad pues hay agotamiento, hay cansancio, podemos tal vez abrumarnos por la situación, pero si nos enfocamos en que lo estamos haciendo, literalmente estoy sirviendo a Jesús y quiero hacerlo con toda mi dedicación y amor y hacerlo para Dios, pues podemos entender que el Señor se va a complacer y a sentir feliz de que podamos ir desarrollando su carácter en nosotros y que todas las cosas que hagamos, las hagamos de todo corazón. Cuando yo laboraba, yo incluso una vez a un jefe le dije, yo trabajo en el Banco Popular, pero las cosas que hago las hago para Dios. Y yo sé a quién sirvo y el que tiene control de mi vida es el Señor Jesucristo. Así es que mantengan, ¿verdad?, su vida enfocada en el Señor, mantenga sus prioridades claras, que todo lo que hacemos lo hagamos para Dios, lo hagamos para el Señor, como si fuera directamente con Él, porque Él quiere que mostremos el amor los unos a los otros y que pues en su día el Señor nos recompensará con la herencia de estar con Él. No porque nos vaya a dar X o Y coronas ni nada, sino el poder heredar el reino de los cielos y estar en su presencia por toda la eternidad. Así es que les amo, que Dios les bendiga y que puedan seguir adelante sirviéndole a un Dios de amor y a un Dios vivo. Dios les guarde.